Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Qué gozo poder reencontrarnos a través de este espacio. Yo quisiera hablar hoy acerca de la identidad de Jesús. La palabra de Dios nos muestra y nos revela quién es Jesús, pero vamos a mirar hoy a través de los textos que vamos a leer realmente qué pensaba la gente de aquel tiempo acerca de Jesús y de qué manera le interesaba al Señor, que era lo que realmente la gente pensaba de Él y especialmente sus propios discípulos. Después de enseñar varias parábolas, entre las que se encuentran la del sembrador, del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos. Después de todas estas parábolas, dice que Jesús viene a Nazaret, donde se había criado. Y ahí vamos a leer el texto que dice: y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Toda la gente conocía a Jesús, estaba en el lugar donde se había criado, y si bien estaba sorprendida por las maravillas que podía ver, las palabras de sabiduría, los milagros que el Señor hacía, en realidad lo que ellos cuestionaban era lo que dice el texto: ¿de dónde había obtenido Jesús esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? En realidad, esto los confundía a toda esta gente que los conocían. Para ellos, Jesús era el hijo de José, del carpintero. Y podemos decir que para muchos de nosotros hoy día Jesús sigue siendo el hijo del carpintero. Otros le reconocen como una gran persona de principios y de conducta intachable, y algunos tal vez lo consideran como el maestro por excelencia. Su familia era una familia común. No había nada extraño ni que pudiera presuponer algo que pudiera apoyar el ministerio de Jesús. Sus padres, sus hermanos y hermanas, quienes en realidad tampoco lo entendían. En Marcos 3:21 dice: cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderle, pues decían: está fuera de sí. Y después, cuando leemos en Juan 7, 3 al 5, dice: y le dijeron sus hermanos a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, que se mencionan en el texto anterior, creían en él. Ellos llegaron a creer en Jesús después de su resurrección, pero no lo hicieron durante su ministerio. El versículo 57 dice que la gente se escandalizaba a causa de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y su ministerio en Nazaret termina como lo expresa el versículo 58, que dice: y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Entonces preguntamos, ¿qué limitó la manifestación del Señor haciendo maravillas o milagros? Y fue la incredulidad, el no creer realmente en Él como el enviado de Dios, como el Mesías. El gran problema de las personas en realidad siempre es el no tener fe, el no tener fe para creer en la persona de Jesucristo. La fe que nos hace creer en Él puede realmente salvar, puede traer salvación a los perdidos, sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos por el diablo. Pero la incredulidad limita al Señor para poder obrar con libertad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, hasta en la iglesia y hasta en la sociedad en la que nos encontramos. Cuando hay incredulidad, entendemos que realmente el Señor no puede obrar con libertad.
Entonces nos podemos preguntar, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué entiendo yo? ¿Cómo creo en Jesús? ¿Y qué significa para mí? La pregunta de Jesús a sus discípulos en primera instancia fue esta. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, una región que está al norte del mar de Galilea, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Observemos esta pregunta que el Señor hace. Qué importante, ¿no? Él estaba preguntando qué dice la gente, qué dicen las personas acerca de Él. La gente de su tiempo pensaban de muchas maneras. Mire, el versículo 14 dice, y ellos dijeron, unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, pero otros Jeremías, otro profeta del Antiguo Testamento, o uno de los profetas, es decir, la encarnación de alguno de los otros profetas. En Marcos 6:14 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Fíjense, él había hecho matar a Juan el Bautista y ahora está diciendo que Jesús era como el que se había encarnado en este personaje. Y en el versículo 15 dice, otros decían es Elías y otros decían es un profeta o algunos de los profetas. Ahora, si nosotros hiciéramos hoy una encuesta y preguntáramos a la gente qué dice, escucharíamos respuestas parecidas, puntos de vista diferentes sobre su persona, porque en realidad hay mucha gente que no conoce verdaderamente al Señor. La segunda pregunta que Jesús dirigió a sus apóstoles o discípulos fue, versículos 15 y 16, Él les dijo, ¿y vosotros? Les pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Ya Jesús les había preguntado qué dice la gente, qué dicen los demás, que es el Hijo del Hombre. Pero ustedes, ¿qué dicen? Y entonces dice que Simón Pedro le responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué respuesta. En primera instancia diremos que el Señor quería que sus discípulos manifestaran realmente cuál era la confesión de su identidad, ¿no? ¿Qué creían ellos acerca de la identidad de Jesús? Ellos también creían que era solamente el hijo de José y María y que era el carpintero o el hijo del carpintero. No. Ellos tenían una comprensión que realmente era muy superior. Tú eres el Cristo. Simón Pedro, digamos como portador del grupo, hizo esta mención. Eres el Cristo. El Cristo significa Mesías, ungido de Dios. El cumplimiento, en definitiva, de las profecías del Antiguo Testamento, que Dios enviaría al Mesías, a su ungido, al Cristo. Y también lo llamó Hijo del Dios viviente. Y dice que esta es una confesión de las más importantes y el mayor reconocimiento que se le podía dar a Jesús como el Hijo de Dios. Piensen que la gente no creía en esto. La gente decía tantas otras cosas, que era Juan el Bautista o Elías o Jeremías o algún otro profeta, pero fíjese que acá Pedro no solamente dice que Él es el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, el Mesías, sino también lo llamó el Hijo del Dios viviente. Jesús había dado testimonio de que Él era el Hijo de Dios y que Dios lo había enviado. En Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, les dice a los judíos, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es decir, que Jesús había dado testimonio de que realmente Él había venido de Dios. Jesús también había dado testimonio ante la gente, no solamente ante sus propios discípulos, sino que Él había dado testimonio. Pero ahora lo importante es que ellos daban testimonio de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y esto es tan importante. Jesús había dado su testimonio frente al mundo, frente a los judíos, frente a sus discípulos, y ahora sus discípulos dan testimonio de haber creído esta verdad y dan testimonio de que Él verdaderamente
es el Hijo del Dios viviente. En Mateo en el versículo 17 dice, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, se refiere a Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación no viene de hombre o de ciencia, de conocimientos, de filosofía, de religión. Este conocimiento solo viene de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y yo digo, qué importante para nosotros realmente tener esta revelación de parte de Dios. Dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Porque podemos decir Señor, Señor y no estar creyendo verdaderamente quién es el Señor. No tener el concepto realmente bíblico de la identidad de Cristo. Jesucristo es el Mesías, es el ungido, el enviado de Dios, es el Cristo, pero también es el Hijo de Dios, es el que ha venido de parte de Dios para poder realizar la obra de salvación. Qué importante para nosotros tener esta revelación por el Espíritu Santo. Hermano, amigo, ¿qué decimos nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la respuesta que nosotros podríamos dar hoy acerca de la identidad de Jesús? Esto es tan importante porque marca la gran diferencia. Yo puedo creer que el Señor, como mucha gente de nuestra época, cree que fue un buen hombre, fue un gran profeta, fue un gran maestro, pero nosotros debemos reconocer que Él es el Hijo de Dios. Debemos reconocer que es el enviado de Dios, es el Cristo de Dios, es el ungido de Dios y que ha venido para darnos salvación y vida eterna. Dios quiera que podamos verdaderamente manifestar esta convicción en nuestro corazón. Y si no hay una seguridad en nuestra vida, podamos abrir nuestro corazón para que el Espíritu de Dios nos lo revele. Y de esta manera podamos creer como creyó Pedro, como creyeron los discípulos y como ellos mismos dieron testimonio de esta verdad. Dios quiera que podamos realmente creer en Jesús como el venido de Dios, como el ungido de Dios, como el Cristo de Dios y como aquel que como Hijo de Dios dio su vida para que nosotros hoy también podamos tener este maravilloso privilegio de ser hechos hijos de Él. Que el Señor nos ayude, que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos tener esta maravillosa revelación por medio del Espíritu Santo. Y podamos confesar esto. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el que Dios ha enviado para darnos vida y vida eterna y vida en abundancia. Vamos a estar haciendo una oración. Yo los invito a que participemos, que estemos unidos, que oremos al Señor, que el Señor pueda obrar en cada corazón, revelarse en cada vida por medio de su Espíritu Santo, para que podamos realmente creer en el Señor y podamos recibir de Él la bendición que Él ha venido a traer a esta tierra. Todos unidos vamos a hacer esta oración. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado de Dios, Señor, para dar salvación, traer salvación aquí a esta tierra y a esta humanidad. Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en cada corazón que en este momento ha recibido tu palabra y que podamos tener esta convicción muy profunda en nuestros corazones. Señor, obra con poder en la vida de cada uno de los que están escuchando tu palabra y si hay necesidades, Señor, si hay necesidades espirituales, físicas, emocionales, materiales, Señor, sabemos que toda bendición procede de tu mano de misericordia y de poder. Obra, Señor, en cada vida, trae libertad, libra y sana. Señor, toca cada vida con tu divino poder. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor los esté bendiciendo ricamente, que la gracia del Señor les esté dando paz, los esté bendiciendo en abundancia.